¿Qué tal a todos? Nuevamente aquí en otro webinar. Espero que todos les estén pasando muy bien y que pues todo vaya fluido y tranquilo en sus actividades diarias. El día de hoy vamos a tener un curso o un webinar que es la cuenta pública. Pues bueno, los que están dentro del ámbito gubernamental o conocen del tema, pues saben de qué hablo, o sea, saben qué es el webinar de la cuenta pública, saben para qué funciona, saben cómo se realiza, pero igual les voy a actualizar un poco la memoria de este documento, de este gran documento que es. No es un documento nada más, como mucha gente lo ve, solo hojas con números, no, sino que este es más que nada un documento muy importante, porque en este te dice toda la información que tiene el municipio o el ente público en este caso, y te dice cómo se puede, pues ahora sí, transmitir estos números o ahora sí, ¿cómo lo puedo expresar? Como te dice qué significa cada número, sabiéndolo leer, sabiéndolo utilizar, sabiéndolo actualizar, te dice cómo se puede utilizar esta información. Entonces, el día de hoy, les digo, hablaré de cuenta pública. Estamos transmitiendo también en TikTok. Entonces, los que están en TikTok a lo mejor no van a ver la presentación, pero igual la pueden ver en YouTube cuando esté disponible, que ya al finalizar el curso ya va a estar ahí. Entonces, vamos con la cuenta pública. La cuenta pública, transparencia y rendición de cuentas en Jalisco. Pues bueno, más que nada la cuenta pública representa un instrumento fundamental para la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. Este documento permite a los gobiernos estatales y municipales informar sobre recaudación, administración y ejercicio de los recursos públicos durante un ejercicio fiscal específico. Aquí en Jalisco, ahorita que hace mención a esta parte, bueno, no sé si solo Jalisco o en todos lados, cuenta pública aquí la utilizan como los informes mensuales, pero no son los informes mensuales. La cuenta pública es de todo el año. ¿A qué me refiero con esto? Es de enero a diciembre de un año fiscal. Entonces, la cuenta pública significa que es toda la información que se hizo de enero a diciembre, por ejemplo, ahorita del 2024. Esta información se presenta aquí en Jalisco al Congreso del Estado. Esta se pasa a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y esta es la encargada de fiscalizar a los entes públicos aquí en Jalisco. En otros lados, pues obviamente son otros organismos los que auditan esta información. Entonces, cuenta pública es la anual, no es mensual, aclarando este punto. ¿Por qué? Porque aquí en Jalisco, como les vuelvo a reiterar, dicen, voy a entregar la cuenta pública del mes de enero, la cuenta pública del mes de febrero, la cuenta pública de X mes. Entonces, esta información es errónea. Acá aquí en Jalisco se entregan los movimientos detallados del mes y de tal mes. Entonces, no es cuenta pública, aclarando este punto. Igual más adelante pues voy a tocar ciertos detalles ahí, donde voy a hablar un poco más de esta información. Y pues bueno, en esta presentación se analizará su importancia en el proceso de integración y fiscalización del Estado de Jalisco, conforme a la normativa vigente, destacando su papel como pilar en el combate a la corrupción y la promoción de gobiernos responsables. Yo me enfoco mucho en Jalisco porque yo estoy aquí en Jalisco actualmente, pero la cuenta pública es a nivel federal. Entonces, yo hablaré específicamente de Jalisco, que es el que conozco, que es el que sé. Entonces, actualmente voy a hablar de Jalisco. Y pues bueno, su concepto y su importancia de la cuenta pública. La cuenta pública es un informe que presentan los gobiernos estatales y municipales para detallar cómo se han recaudado, administrado y ejercido los recursos públicos durante un ejercicio fiscal específico. Esto ya se los dije en la intro. Su objetivo principal es garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los fondos públicos, permitiendo una adecuada recaudación de cuentas tanto ante la ciudadanía como ante los órganos fiscalizadores competentes. ¿A qué me refiero con esto? Suena muy palabras del otro mundo, pero no, o sea, su objetivo como tal es, nosotros como ciudadanos queremos saber en qué gasta el gobierno, cómo lo gasta, para qué lo gasta, con qué lo gasta, etc. Entonces, esta información la podemos ver en la cuenta pública.
Lamentablemente, la cuenta pública son números muy específicos, son una información un poco difícil de leer si uno no conoce esa parte. Entonces, el leer la cuenta pública, ¿cómo les puedo decir? No solamente es ver, sí, veo que aquí gastaron en nómina o en servicios personales, como se conoce, 1 millón de pesos. Ajá, ¿pero qué? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cómo se recaudó ese dinero? ¿Se invirtió bien ese dinero en la nómina? ¿Estaba presupuestado? Porque sabemos que en el gobierno es bajo un presupuesto. Si estaba presupuestado ese millón, se pasó de 1 millón de pesos, fue menos de 1 millón de pesos. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que saber leer o aprender a leer. Lamentablemente, nosotros como ciudadanos, pues sí, vemos la información y vemos lo que dicen las noticias, pero realmente lo que es o como lo podemos saber es dentro de la cuenta pública. Esta información, de hecho, viene firmada por el presidente y tesorero o encargado de la hacienda pública, y esta información, hay una leyenda que dice abajo que ellos están de acuerdo con esa información, o sea, no es información vaga, o sea, ellos están bajo su responsabilidad esta información. Entonces, saber leer esta información es muy importante. Y pues herramienta de control también te sirve como herramienta de control, o funciona como herramienta de control. Es un mecanismo de control que permite verificar el cumplimiento de las metas establecidas y detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos. Vuelvo a lo mismo. Saber leer esta información no solamente es decir, sí, se gastó 1 millón de pesos, se recaudó 1 millón de pesos, pero hay que saber leer ese 1 millón de pesos, como les comento, cuestionarnos en todo momento, fue de más, fue de menos, se gastó de manera correcta. Toda esta información la podemos nosotros ver dentro de este documento. Bueno, el marco normativo que es dentro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, está la parte de principios de armonización, regularización de informes y estándares contables. Entonces, aquí se establecen los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, garantizando que sea homogénea y comparable a nivel nacional. Entonces, esta información, como les comento, se busca que todo sea igual. ¿A qué me refiero con esto? Se busca que toda la información sea uniforme, sea igual si uno la ve a nivel federal, que la vea a nivel municipal, toda la información sea de manera sistematizada de manera igual. Entonces, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental no nos dice cómo debe venir la información. Esto lo marca el CONAC dentro de la normatividad, pero dentro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental te dice cuáles son los estados financieros básicos que se deben de presentar ante estas instancias fiscalizadoras, como aquí en Jalisco, les vuelvo a reiterar, es el Congreso del Estado. Entonces, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental te dice qué se debe entregar a este ente fiscalizador. Y si queremos saber qué estados financieros deben de ir, ya en el CONAC nos dicen cómo se debe desglosar, cómo se debe, o cómo se hacen estos estados financieros. En la regularización de informes, pues define los lineamientos para la integración de la cuenta pública y la forma en que los gobiernos estatales y municipales deben presentar sus informes financieros periódicos. Y los estándares contables promueven la implementación de estándares contables uniformes que facilitan la consolidación y análisis de información financiera pública en todo el país. Como les comento, esta información no solamente se busca que sea a nivel nacional, a nivel municipal, sino que es a nivel nacional. Si uno ve la cuenta pública de la Federación, es lo mismo, o debe ser lo mismo. Si uno ve la cuenta pública de Jalisco, debe ser lo mismo. Y si uno ve una cuenta pública municipal, también debe ser lo mismo. Entonces, toda esta información es misma para todo a nivel federal. Y pues bueno, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco nos da 3 procesos. Proceso de revisión, facultades de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y su régimen sancionatorio. ¿Qué viene siendo esto? En el proceso de revisión define los procedimientos específicos para la revisión, auditoría y dictaminación de la cuenta pública en el Estado de Jalisco y sus municipios. Aquí, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, como en otros lados o como en todos lados, te emite un calendario de, ¿cómo se dice?, de auditorías para los entes públicos.
Entonces, aquí ellos te dan como esta parte para que tú ya sepas cuándo te van a auditar la cuenta pública. Obviamente no te pueden auditar si no la has entregado. Entonces, aquí lo primero es entregar la cuenta pública dentro del plazo establecido, que es antes del 30 de abril del próximo año fiscal. ¿Qué me refiero con esto? Se tiene hasta el 30 de abril de este año, 2025, para entregar la cuenta pública del 2024. Muchos entes, ahora por el cambio de administración acá en Jalisco, que fue en octubre, se atrasaron o se han atrasado con esta información. Entonces, aquí un punto muy importante es ese, buscar el cómo mejorar ahora con estos meses que ya se tienen, que es octubre, noviembre, diciembre, y pues lo que va de este año, enero, febrero, marzo, para poder ser corriente con la información y entregarla en tiempo y forma, porque aún no se ha emitido una multa, pero sí ya están empezando a decir que van a multar a nivel Jalisco el tema de si no se entrega la cuenta pública. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder entregar la cuenta pública. Las facultades de la auditoría o la SEG es otorgar atribuciones a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para fiscalizar los recursos públicos y detectar posibles irregularidades en su manejo. ¿Qué viene siendo esto? La auditoría es el ente que fiscaliza la cuenta pública aquí en Jalisco y ellos, dentro de esa auditoría que se realiza o de la auditoría que realizan, tienen la facultad para dar observaciones y tiene un nombre el otro que es el de observaciones y... se me fue el nombre. Que te dan como un consejo, no recuerdo ahorita el nombre exactamente. Voy a ver si ahorita me recuerdo. Pero ellos te pueden dar las observaciones y te pueden dar esta otra parte que son como consejos, por así decirlo. Dentro de las observaciones, ya cuando es una observación como tal, se tienen diferentes puntos para poder solventar esta observación. Primero, en el pliego de observaciones, uno tiene la facultad para poder decir, esto es por esto y esto. O sea, te dan como un primer proceso para poder solventar esa observación. A lo mejor cuando se hizo la auditoría se hizo de manera rápida, no se detalló, etcétera. Entonces, ya en el proceso del pliego de observaciones, uno tiene ese derecho para poder solventar esta observación. Esto dentro de la cuenta pública, aclarado. Si no, se pasa a otra segunda instancia que ya es físicamente con el auditor, explicar el porqué de este gasto. Todo esto viene desde una auditoría de la cuenta pública. Entonces, si en la cuenta pública no se entrega información correcta, se entrega información errónea, se entrega información ficticia, pues desde ahí ya está mal. ¿Por qué? Porque cuando llegue la auditoría te van a observar y si ya es una observación, pues tienes que comprobar o solventar esa observación. Si no se solventa esa observación, pues aquí se tiene que reintegrar el dinero. Se emite una multa y se reintegra el monto de la observación. Y pues el régimen sancionatorio establece un sistema de sanciones aplicables en caso de incumplimiento o mal manejo de los fondos. Entonces aquí, ya una vez que dentro de la cuenta pública, dentro de la auditoría, se emite el pliego de observaciones y no se comprueba, pues ya inicia el proceso administrativo a la persona realizada o a la persona que realizó ese movimiento que no comprobó dicho movimiento. Entonces, aquí es muy importante que todo se compruebe dentro de la cuenta pública. Sí, la cuenta pública es un legajo de este ponche aproximadamente que entrega información, pero dentro de esa cuenta pública todos los documentos al momento de una auditoría pues son muy fiscalizables. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente es el legajo de información, sino que toda la información que está detrás, la comprobación de los gastos, que tenga su factura, que tenga su orden de pago, su orden de compra, todo lo demás que conlleva, pues está dentro de la cuenta pública. No se ve esa información, no es el legajo que se entrega a la auditoría, sino que eso ya es de manera interna al momento de hacer una auditoría, pero esto pertenece a la cuenta pública del año fiscal anterior. El proceso de la integración de la cuenta pública. Aquí se recopila la información, las entidades estatales y municipales reúnen toda la documentación financiera del presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente y siguiendo los formatos establecidos. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, como les digo, la cuenta pública ya es el resumen del resumen de la información que se hace en todo el año, de enero a diciembre de 2000X. Entonces, dentro de esta cuenta pública, todo lo que se hace de manera mensual o todo lo que se hace dentro de esta información mensual
ya es una recopilación nada más. Te está diciendo los totales. ¿Por qué? Vuelvo con el ejemplo de la nómina. La nómina se paga 1.000.000 de pesos en todo el año. Ese 1.000.000 de pesos, ¿de dónde corresponde o de dónde viene? Eso se va viendo mes con mes. Entonces, mes con mes se va haciendo la parte de pagué 250.000 este mes, 200 este mes, la nómina bajó, la nómina subió. Entonces ya es recopilación de toda esta información. Dentro de ello, pues ya se hace toda la parte de la cuenta pública, que ya es un resumen de estos meses. En la consolidación de estados financieros, se integran los estados financieros presupuestarios con relación a los ingresos y egresos, información sobre deuda pública y compromisos financieros adquiridos. Dentro de esta cuenta pública, pues obviamente no entro en detalle ahorita en este pequeño webinar de cada uno de los pasos o cada una de la información que se debe entregar, pero viene desde los ingresos, tipo de ingreso, ¿a qué me refiero con esto? Si fue por impuestos, si fue por cuotas de mejora, si fue por derechos, si fue por aprovechamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es en la parte de ingresos, de manera desglosada te dice si son servicios personales, si es materiales y artículos de oficina, si es compra de vehículos o algún activo, si es alguna obra pública, etc. Todo esto se hace dentro de estos estados financieros. Dentro de los ingresos, pues obviamente en el gobierno tenemos algo que se llama recursos etiquetados y recursos no etiquetados. También en estos se detallan cuánto fue de recursos etiquetados, cuánto fue de recursos no etiquetados, cuánto fue, etc. Y en los gastos igual, así como tienes tus recursos etiquetados y no etiquetados, en los gastos también tienes tus gastos etiquetados y tus gastos no etiquetados. Entonces, dentro de estos estados financieros, dentro de la cuenta pública, viene detallado de esta manera. También viene la parte de la deuda pública. Sabemos que el gobierno puede adquirir deuda pública. Entonces, dentro de estos estados financieros también viene la parte de la deuda pública. También todos los compromisos financieros adquiridos, que es parte de la deuda pública, y también es parte de todos los pasivos que se tienen pendientes por pagar, proveedores, etc. Y pues bueno, ya se hace la presentación formal. La cuenta pública debe presentarse dentro de los plazos legales establecidos ante las instancias correspondientes para iniciar su proceso de revisión y fiscalización. Como les comento, ya les he comentado en otros webinars, lo que está en ley es lo que se puede hacer en el gobierno. Lo que no está en ley, pues obviamente no lo pueden hacer. ¿A qué me refiero con esto? Si aquí te dice plazos correspondientes o los plazos legales establecidos ante las instancias correspondientes, sí, aquí en Jalisco hay una fecha límite para presentar la cuenta pública. Está en la ley de fiscalización y no me acuerdo qué más dice, de Jalisco y sus municipios. Y aquí te dice, no recuerdo exactamente el artículo, pero el 33, 34 de esta ley, donde te dice el plazo establecido para entregar tu cuenta pública. Como está en ley, sí se pueden emitir multas. Entonces, aquí es tener muy en cuenta esta información. ¿Por qué? Porque si no se entrega, se te emite una multa. Y pues, ¿quién es el acreedor de esta multa? Pues el tesorero, porque él es el encargado de presentar esta información. Más adelante les voy a decir quiénes son los encargados de ello. Entonces, como está en ley, tiene la obligación de presentarla. Les vuelvo a reiterar, como ahora en este cambio de administración, muchas administraciones se atrasaron. Entonces, lo importante es ponerse al corriente con esta información lo más pronto posible. Nosotros aquí como despacho pues, ofrecemos este servicio de que ya tienen nada más el mes de abril para presentar esta información y no se ha recopilado esta información, pues nosotros como despacho estamos para apoyarlos en este sentido. Y pues bueno, un poco del contenido de la cuenta pública. Está la parte de los estados financieros, que incluye balance general, estado de resultados, estado de relaciones en la hacienda pública, estado de flujos de efectivo, que reflejan la situación financiera de la entidad. Entonces, toda esta parte es información contable, más que nada. Esto es lo básico de lo básico que todos los contadores sabemos. Como les he dicho, existe una relación entre lo que es contabilidad fiscal y lo que es contabilidad gubernamental. Entonces, estos básicos están en la contabilidad fiscal y están en la contabilidad gubernamental. Balance general, la balanza general. Tienen otros nombres, pero es lo mismo. En información presupuestaria esto nada más es en gobierno.
Contiene el estado analítico de ingresos y de egresos, así como las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio fiscal correspondiente. Esta información dentro de la cuenta pública es meramente el presupuesto. Entonces, aquí hay que tener mucho en cuenta con esta parte que esta información presupuestaria es únicamente para el gobierno. Es información muy específica que el CONAC te dice cómo se debe presentar y qué se debe presentar. También en la ley disciplina financiera también vienen formatos específicos para la cuenta pública en la información presupuestaria. Entonces, toda esta información aquí en Guadalajara, o bueno, en Jalisco, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco tiene un programa que en este tú solamente cargas la información que te piden ahí y en automático se generan todos estos estados financieros. Todos los que debe llevar la cuenta pública se generan en un solo clic, literalmente. Entonces, si está bien esta información, está bien toda la cuenta pública. Esta información pues tiene muchos bloqueos internos donde mes con mes no se puede mover información ya pasada. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú en enero presentaste una información de un pago de nómina de 200,000 pesos, pero en febrero te diste cuenta que eran 250,000 pesos y mueves lo de enero, ya no lo puedes mover, se tiene que mover en el mes de febrero. Entonces, este sistema es muy eficaz, muy amigable para poder presentar toda esta información. También se debe presentar la deuda pública y compromisos, detalla la situación de la deuda pública, los compromisos financieros adquiridos y las obligaciones a largo plazo que afecten las finanzas públicas. Aquí, pues si el ente público tiene deuda, aquí se detalla de manera desglosada cuánto pago por mes, en amortización e intereses, si tiene otros gastos financieros dentro de esta deuda, cuál es su deuda a corto plazo, su deuda a largo plazo, cuándo es el estimado para culminar esta deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta información es muy importante a nosotros como ciudadanos porque sabemos cómo está el gobierno endeudado y esto puede generar, pues a nivel municipal, estatal o federal, pues una depreciación económica dentro de ello. Porque si el propio gobierno tiene más deuda de lo que puede recaudar en este tiempo, pues significa que el gobierno no está generando la solvencia económica correspondiente para poder adquirir estos compromisos o pagar esos compromisos. Entonces, esto como ciudadano es muy importante. Sí es un poco complejo de leer. Realmente, pues si uno se pone así específicamente a leerlo, sí lo puede entender, pero si uno lo ve así a simple vista, pues a nosotros nos gustaría saber cuánto tienes, cuánto debes y cuánto puedes pagar. O sea, a nosotros así nos gustaría, pero no es así. Y pues está también la parte de cumplimiento de metas. Presenta los resultados de la gestión y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los programas gubernamentales. ¿A qué me refiero con esto o qué es esta información? Aquí en Jalisco y a nivel federal, estatal y municipal son los famosos MIR, Matriz Indicada por Resultados. Que esto en el curso pasado, que fue del segundo informe de avance de gestión financiera o el informe anual de gestión financiera, es esta MIR. Todos los programas, todos los proyectos que se plantean dentro del gobierno, en este resultado o en este cumplimiento de metas se detalla toda esta información. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquí vienen todos los programas de apoyos sociales, de becas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este también es muy importante para nosotros como ciudadanos, porque ahí nosotros sabemos si cumplieron, si no cumplieron, cómo lo están detallando ellos, si se basan en, por así decirlo, en un objetivo económico, si se basan en un objetivo de productos, etcétera. Aquí nosotros lo podemos ver muy en detalle. Entonces, este es muy importante nosotros como ciudadanos poderlo saber, poderlo leer, porque ahí es donde nos dice toda esta información. Ahora sí, volviendo un poco a nivel federal, todos los apoyos o becas que está otorgando, aquí nosotros podemos ver si las va a poder cumplir, si no las puede cumplir, etc. No menos importante que la información de ingresos y egresos, porque van a la mano. Pero aquí ya está un poco más detallada, más desglosada, entonces es más fácil leerlo. Y pues bueno, ya entramos un poco al proceso de fiscalización y auditoría de esta cuenta pública, que es la revisión preliminar, auditoría detallada, emisión de observaciones y dictamen final. ¿Qué viene siendo esta parte? En revisión preliminar, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco realiza un análisis inicial de la cuenta pública para identificar áreas de riesgo o posibles inconsistencias que requieran mayor atención. Cuando se realiza una auditoría a un ente público,
pues obviamente no es algo de un solo día o de 2 días, lleva meses. Entonces, aquí en esta auditoría, la auditoría te está pidiendo información constante para poderte apoyar durante esta auditoría a solventarlo antes de que se genere una observación. Entonces, ¿a qué es esto? Si dentro de esa auditoría, dentro de la cuenta pública ven, oye, aquí te faltó esta factura, anéxala. Se solicita, se anexa y ya quedó, y no te emiten una observación para que no esté dentro de un pliego de observaciones. Entonces, esta revisión preliminar dentro de esta auditoría se emiten todas estas observaciones internas que se pueden solventar en ese mismo momento. Después está la auditoría detallada, que ya se ejecutan procedimientos de auditoría específicos basados en criterios de legalidad, eficiencia y eficacia, verificando el correcto uso de los recursos públicos y cumplimiento normativo. ¿A qué me refiero con esto? Aquí mismo, dentro de la revisión preliminar, pues ya uno se va metiendo más a detalle. Ya ahora sí uno va viendo como ese hilito a la información, donde uno puede decir, aquí anda algo mal. Entonces, esta auditoría detallada también se puede llegar a solventar antes de que ya se emita el pliego de observaciones. Entonces, esta información o esta auditoría detallada les ayuda o ayuda a que la información sea más veraz, más verídica para uno como ciudadano, y también pues para poder solventar toda la información o toda la documentación que puede requerir los gastos o los ingresos que haga el municipio o el ente público. Y pues bueno, ya entra la parte de emisión de observaciones, que la auditoría emite observaciones sobre las inconsistencias o posibles irregularidades detectadas, otorgando un plazo para que las entidades auditadas presenten aclaraciones y justificaciones. Ya después de estas dos partes, pues bueno, ya está el pliego de observaciones, no se cumplió dentro de este tiempo a poder presentar estas aclaraciones dentro de ese tiempo, pues bueno, ya vienen las observaciones. Ahorita una observación así a grandes rasgos que se viene a la mente es, no sé, la compra de un coche. Dentro de la auditoría o la revisión preliminar está la factura, está la orden y está la transferencia, pero no hay una justificación de por medio. Entonces, dentro de esta revisión preliminar dame una justificación, dame un documento que ampare por qué compraste este vehículo. No se hace dentro de esta revisión preliminar, y en el pliego de observaciones muestra por qué se compró este vehículo, anexa sus movimientos contables, sus movimientos fiscales, su factura, su expediente, su contrato, etcétera, etcétera. Entonces te piden más cosas que pueden ser un poco más complejo de complementar dentro de estas observaciones. Entonces, si tienen la oportunidad o si tienen la oportunidad de hacerlo en la revisión preliminar antes de que lleguen las observaciones, pues bueno, hay que hacerlo antes. Si ya están las emisiones de observaciones y ya está el pliego de observaciones, pues bueno, aquí es buscar la manera de que se pueda solventar dentro de estas observaciones. ¿Por qué? Porque si no, se tiene que reintegrar este dinero. Y suponiendo que fue X persona dentro del ayuntamiento, pues bueno, si compró una patrulla o un vehículo de 500,000 pesos y dentro de las observaciones no se puede llegar a solventar esta información, pues se tiene que reintegrar ese dinero. O sea, y no es como que se venda la camioneta y se reintegra el dinero, no, sino que pues el servidor público tiene que reintegrar este dinero, lamentablemente. Y pues bueno, ya dentro de la revisión de la cuenta pública, la auditoría dentro de la cuenta pública, se hace el dictamen final, y pues aquí después de analizar la respuesta recibida, se emite un dictamen final que puede incluir recomendaciones. Esta es la palabra que estaba utilizando o queriendo utilizar hace rato, recomendaciones, sanciones o incluso denuncias en caso de responsabilidad administrativa o penal. Ya al momento de que dentro de las observaciones, pues bueno, se te dio esta segunda oportunidad para poder solventar esto y no se hace, ya se emite el dictamen final donde dice: ente público X no cumplió dentro de las observaciones, dentro del plazo de la auditoría, y pues se hace la multa o la sanción a la multa y reintegrar ese dinero al ayuntamiento o al ente público. ¿Por qué? Porque aquí ya está incumpliendo o está dañando un organismo. ¿Qué es esto? Pues aquí ya está generando un daño al erario público. Y nosotros como ciudadanos, pues obviamente si vemos que el gobierno está malgastando nuestro dinero, pues nos vamos a molestar, nos vamos a enojar, y pues se va a hacer un tema político muy amplio, ¿verdad?
Aquí, pues, dentro de esta parte también se emiten las recomendaciones, que un error contable, pues aquí dentro de ello se recomienda que esta cuenta no sea utilizada para este tema. ¿Por qué? Porque no es la cuenta correcta para poderlo clasificar. Entonces aquí nada más es una recomendación. Y si no, también se pueden emitir las responsabilidades administrativas o penales. También aquí es donde, en aquellos casos donde se dice que va a ir al gobierno, se va a ir al voto tal servidor público, pues es por este tema de la auditoría, donde ya después de una revisión, una observación, no se cumplió con esa observación, no se pagó la multa, pues bueno, ya se inicia el proceso penal para que pues, este servidor público que incumplió o dañó al erario público, pues vaya al bote, como dicen, ¿no? Y pues bueno, algunos desafíos en la gestión de la cuenta pública es la parte de la digitalización, implementación de sistemas digitales que automaticen la contabilidad gubernamental para mejorar la transparencia y reducir errores humanos en el registro de operaciones. ¿A qué se refiere uno con esto? Que ahorita, hoy en día, en pleno 2025, pues la parte digital está muy de moda. Es muy fácil nosotros poder investigar, poder buscar toda esta información. Nosotros podemos poner, por ejemplo, Ayuntamiento de Zapopan y ver la parte de transparencia y ver todo lo que está haciendo el Ayuntamiento de Zapopan. Entonces, este es un tema, sí, para los municipios grandes, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco, etcétera. Sí es muy fácil. ¿Por qué? Porque tienen el capital para poder hacer esta información de manera digital. Pero municipios pequeños, como a lo mejor yo que soy de Los Altos, de Jalisco, de Arandas, que su presupuesto no es tan alto, pues es muy difícil generar esta parte de digitalización. ¿Por qué? Porque no tienen el recurso propio para poder hacerlo. Pero ese es el objetivo o los desafíos que actualmente esta parte de la cuenta pública pues se maneja. Nosotros como ente, como ciudadanos, pues lo que queremos es que nos digan en qué está gastando el gobierno, cómo se está gastando nuestro dinero. Por eso nos interesa saber cómo se lee la cuenta pública o para qué es la cuenta pública. Pero si nosotros como jóvenes tecnológicos nos metemos y buscamos la página de nuestro gobierno y dice fuera de servicio, pues vamos a decir, no, pues desde la página ya está mal. Entonces, este tema de digitalización de la cuenta pública es muy esencial y muy básica hoy en día. Entonces, sí es un desafío que se espera que algún día pueda mejorar, que pueda aumentar esta parte. Y, pues bueno, ya uno como ciudadano joven, con un solo clic puede ver en qué está gastando, cómo lo está gastando, para qué lo está gastando nuestro dinero. El tema de capacitación, pues fortalecimiento de las habilidades técnicas del personal responsable mediante programas de formación continua, normas contables y fiscales aplicables. ¿A qué me refiero con esto? Ahora que fue el cambio de administración aquí en Jalisco, en octubre, pues lamentablemente entra el nuevo gobierno de otro color, como dicen, y pues ¿qué hacen? Corren a todos. Se van todos, corren a todos, nadie se queda, inicia nueva gente, pero esos que entran, pues es el amigo, es el compadre, es el vecino, es el que no tiene información o no conoce del tema. Entonces, esta capacitación debe ser de manera obligatoria y de manera constante para todos los servidores públicos, nuevos o ya recurrentes, porque también hay mucha gente que ya tienen base, que ya tienen plaza, y pues ya hasta conocemos a la señora que nos va a cobrar nuestro recibo, ¿verdad? Pero como ya es de una manera muy recurrente, ya es algo muy común, pues esa gente ya no le interesa capacitarse, porque dice, yo ya sé qué tengo que hacer, ya sé cómo lo tengo que hacer. Entonces, toda esta información es muy necesaria hoy en día. Poder capacitarse de manera continua, buscar esa capacitación de manera continua. ¿Para qué? Para que pues, nos vayamos actualizando literalmente con toda esta información. Porque cada año, o aquí en México, pues nos gusta crear nuevas leyes y actualizar nuestras leyes. Entonces, si no las conocemos, podemos incurrir en actos administrativos que después nos pueden perjudicar a nosotros, sin saberlo. Entonces, es muy importante que uno como servidor público se esté actualizando de manera constante. Está la participación ciudadana, que es el desarrollo de mecanismos que faciliten el acceso y comprensión de la información financiera por parte de la ciudadanía, promoviendo su participación en la vigilancia de los recursos. Aquí, como les comento, pues uno como joven
queremos saber en qué se está gastando, cómo se está gastando, para qué se está gastando, pero todo lo queremos saber desde un clic. Entonces, hoy en día, ya a través de las redes sociales, pues sí, vemos, se hizo tal obra, se hizo tal cosa, se hizo tal esto, se gastó en esto, se hizo esto. Sí, pero es real. Los costos no son elevados, no son inflados. ¿Cuántos se están robando? Como dicen por ahí. Entonces, toda esta información, el gobierno nos la debe de digerir para nosotros poderla entender. Y esta va dentro de la cuenta pública. Toda esta información que les comento de la cuenta pública la debe de digerir el gobierno para nosotros poderla entender. Sí, uno como contador sabe leer los números y sabe leer las cosas, pero el que no es contador, el que es ingeniero, el que es ama de casa, el que es albañil, ¿cómo va a saber leer esta información? Si al albañil le dicen, oye, vamos a pavimentar tu calle, pues el albañil va a decir, yo estoy feliz. Sí, pero ¿cuánto costó? Si inflaron los costos o no. Toda esta información nosotros debemos saber leer para poder exigir al gobierno, porque le vamos a decir al gobierno, oye, de mis impuestos te estoy pagando tanta cantidad de impuestos y pues resulta que la calle costó 100 millones de pesos, nos tuvimos que endeudar para poder construir esta calle. Pero oye, el costo se me ha inflado. Entonces aquí uno puede cuestionar al gobierno sabiéndolo leer esta información. No solamente es que nos digan, vamos a pavimentar tu calle y se va a ver muy bonita, sí, pero ¿cuánto costó? Y pues el tema de armonización, homologación efectiva de criterios contables entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar la comparabilidad y consolidación de la información financiera. Aquí es más que nada en la parte de, como les comento, nosotros leer los números a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, todos los podamos leer de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos la cuenta pública del municipio de Zapopan, por así decirlo, y vemos la cuenta pública del estado de Jalisco, pues debe de ser el mismo formato para poderlo comparar y poder ver, miren, en Jalisco se gastó 1,000 millones de pesos en nómina y en Zapopan se gastó 1 millón de pesos. ¿Por qué tanta diferencia? Y poder hacer ese comparativo y ese análisis exhaustivo para nosotros poder exigir al gobierno por qué estas diferencias que se están teniendo. Entonces, ese es el tema de la armonización. Que todo sea igual, o toda la información sea igual. Me refiero a formato, no información monetaria, sino información de formato. Para que nosotros podamos leerlo, compararlo y realizar análisis de ello. Y pues bueno, aquí unas pequeñas perspectivas de mejora. Como primer punto, un gobierno abierto, implementación total de políticas de datos abiertos. Punto número 2, tecnología avanzada, adoptación de blockchain y análisis predictivo. Número 3, capacitación continua, profesionalización de los servidores públicos. Y número 4, armonización completa, estandarización total de procesos contables. Pues bueno, aquí el futuro de la cuenta pública en Jalisco apunta hacia una mayor integración tecnológica que permita no solo la presentación de información financiera, sino también su análisis en tiempo real y la detección temprana de posibles irregularidades. La implementación de tecnologías como blockchain puede revolucionar la forma en que se registran y verifican las transacciones gubernamentales, añadiendo capas adicionales de seguridad y transparencia de procesos. Se supone que la ley te dice que todo tiene que ir en tiempo real. Todo lo tenemos que saber en tiempo real, al momento. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo ahorita, en este preciso momento, quiero saber cuánto recaudó el municipio de Guadalajara por impuestos el día de hoy, deberíamos de saberlo. Entonces, la tecnología hoy en día va avanzando muy rápido, pero lamentablemente no se está invirtiendo o no se está generando este apoyo para que esta información se esté generando al día. Sí, la cuenta pública es anual, pero la información es al día. O sea, nosotros ahorita podemos o debemos de saber cuánto se está haciendo, cuánto se está gastando al día. ¿Para qué? Porque así podemos hacer un análisis de la cuenta pública al día, lo que está sucediendo. Entonces, esta información o esta tecnología que está avanzando de manera rápida, sí, Jalisco es pionero en esta parte, pero hace falta mucho. O sea, hace falta mucha información y hace falta mucha, pues ahora sí, tiempo para que esto pueda cambiar y pues mejorar en este sentido, ¿no? Que como les vuelvo a reiterar, Jalisco es pionero en esto,
la zona metropolitana de aquí de Guadalajara, que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, pues sí han sido muy innovadores en ese sentido, que desde tu celular con un mensaje ya puedes pagar tu predial. Entonces, eso es muy importante para nosotros como jóvenes, o también para la gente adulto mayor, que ya no puede salir de casa, todo ya lo pueden hacer desde casa. Pero hace falta mucho para que toda esta información sea al día y sea, pues, así, de manera tecnológica, desde una aplicación a lo mejor puede estar viendo todo esto. Puede estar revisando la cuenta pública, puede estar revisando si tiene observaciones, puede estar revisando si tiene multas, puede estar revisando si no ha incumplido, todo esto puede estar revisando al momento dentro de la cuenta pública. Y por último, pues una pequeña conclusión y reflexión final. Pues la cuenta pública constituye un pilar esencial en la rendición de cuentas y combate a la corrupción en Jalisco. Su correcta integración y fiscalización permite asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la sociedad jalisciense. Pues el cumplimiento riguroso de la Ley General de Control Gubernamental y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco y sus municipios es fundamental para garantizar gobiernos responsables y transparentes que generen confianza en la ciudadanía. La transparencia y rendición de cuentas no solo representa una obligación legal, sino un compromiso ético con la ciudadanía para fortalecer la confianza en las instituciones públicas y promover una cultura de integridad en la gestión gubernamental. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué me refiero con esta conclusión? Es quitar este chip o esta idea que se tiene que el gobierno roba. No me consta, pero es confiar en el gobierno en toda esta información que nos está dando mes con mes o de forma anual en la cuenta pública. Entonces, lo que uno busca siempre es buscar una mejora, o sea, no queremos estar empeorando como ciudadano, o como municipio, o como estado, o como país, sino queremos estar mejorando día a día. Entonces, si cumplimos con toda esta parte, nosotros como ciudadanos en cumplir con nuestros impuestos y el gobierno en cumplir con que toda esta información sea veraz y pues, real con todo ello, podemos llegar a hacer muchas cosas. Entonces, no solamente es decir, si el gobierno me roba, yo también lo voy a robar, no, sino que es ver todo lo contrario, es ver la parte diferente de esto, es pensar de otra manera, es cumplir con todas las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos, porque dentro de la Constitución, desde que naces, mira, ya marchaste. O sea, la Constitución te dice que tú debes de cumplir con el pago de tus impuestos, así bien resumido. Ya de una forma más legal es que debes de contribuir con el tema de del tema de los gastos del municipio, del ente público. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos esa obligación. Cumplir con esta obligación es esencial para un buen país, para un buen estado, para un buen municipio, para una buena colonia. O sea, si estamos viendo que hay un hoyo, yo siempre me pongo a pensar en esta gente que se queja y nomás dice, se creó un bache en tal lugar. Sí, pero ¿y si el gobierno no sabe dónde está ese bache? Solo lo estás diciendo tú de manera interna a tu gente conocida, cercana. Hoy en día, como les comento, tenemos la tecnología al alcance de la mano. Con mandar una foto a estas plataformas de gobierno que en Zapopan y Guadalajara, no sé si todavía existe el WhatsApp, o así se llama WhatsApp, donde tú mandabas esta información y ellos podían identificar dónde estaba ese daño para poderlo corregir. Entonces, sí, es muy fácil quejarnos, sí, es muy fácil decir, pero buscar una solución es lo complicado. Entonces, yo hago esta pequeña reflexión en cumplir con todas esas obligaciones. ¿Para qué? Para que en la cuenta pública pues sea información real, sea información veraz. También nosotros tener esa obligación de exigirle al gobierno lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y saber leer esta información que está dentro de la cuenta pública. Entonces, se los dejo como reflexión y pues ahora sí termino el webinar del día de hoy. Hoy fue un poquito más extenso a lo que hacemos normalmente. Espero que les haya servido. Les digo, este es un tema totalmente muy amplio. La cuenta pública pues no solamente son números, sino que la cuenta pública es la información del municipio ya digerida en números un poco más concretos y en partidas muy específicas. Entonces, espero les haya servido este webinar. Igual saben que mes con mes tenemos webinars. Igual si tienen algún tema en específico que les gustaría que les impartiéramos, con todo gusto se los podemos impartir. Nosotros aquí como despacho pues podemos apoyarlos a todos ustedes como gobierno en su contabilidad, en su asesoramiento fiscal gubernamental para apoyarlos
en un buen, correcto y un buen uso de gasto público, de ingreso público. Entonces, pues bueno, será todo por el webinar del día de hoy y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos.